La esclava llevó el mantón de Sina. Y lo bordado al final contó una historia. La punta del chal, donde los hilos de seda se entrelazaban en diseños casi imperceptibles, contenía una narrativa tejida a la luz de las velas, en los intervalos entre el servicio y el castigo. Eran líneas rojas tan vívidas como la sangre que una vez había manchado el suelo de tierra del molino, formando figuras que solo los ojos más atentos, o los más desesperados, podían descifrar. La primera escena mostraba a una mujer parada sobre un acantilado, con los brazos extendidos como si intentara abrazar el cielo. Su vestido, bordado con hilo dorado, estaba hecho jirones en los bordes, como si el viento lo hubiera destrozado. A su lado, un niño pequeño, tomado de la mano de ella, miraba hacia atrás, donde se podía ver a lo lejos la silueta de un hombre a caballo con un látigo levantado. No había rostros, solo sombras donde deberían haber estado los ojos, bocas cosidas con puntos tan apretados que sonaban como gritos ahogados. Más abajo el bordado ganó movimiento. La mujer y el niño aparecieron ahora dentro de un pequeño barco, equilibrado por olas de color azul oscuro, casi negras. El mar era un laberinto de líneas que se cruzaban y, en el horizonte, se perfilaba una tierra lejana en tonos de un verde descolorido. Pero no era la libertad que prometía el chal, era simplemente otra prisión. Al lado del barco peces con escamas plateadas eran devorados por tiburones con dientes afilados, bordados con hilo negro, a modo de advertencia. La esclava que llevaba el chal, una niña cuyo nombre había sido olvidado por sus amos pero que se hacía llamar Inayad, luz de luna en el idioma que le habían arrancado de la garganta, sabía que aquellas escenas no eran solo recuerdos. Eran profecía. Cada puntada de la tela era un suspiro robado, una oración cosida en secreto mientras la señora dormía, ronroneando como un gato saciado después de lamer la leche derramada del sudor ajeno. La noche en que a la señora se le cayó distraídamente el chal al suelo del balcón, Inayá no se apresuró a recogerlo. En cambio se arrodilló como para recogerlo, pero sus dedos, ágiles como arañas, se deslizaron sobre el bordado, siguiendo el camino que solo ella conocía. En la última esquina del chal, casi escondido entre los flecos, había un pequeño mapa. No de tierra, sino de vetas. Un dibujo de manos entrelazadas, y entre ellas, una daga tan fina que parecía una aguja. Cuando la señorita se despertó al día siguiente con la garganta seca y los labios azules, dijeron que era fiebre amarilla. Nadie notó que el chal, ahora lavado y tendido en el tendedero, tenía una nueva mancha pequeña, casi insignificante, justo donde la mujer de brazos abiertos miraba el mar. Y cuando Inayá días después desapareció en la noche junto con otras dos mujeres esclavizadas y un hombre que sabía guiar canoas, se llevaron solo lo que podían llevar, una bolsa de harina, un machete oxidado y, envuelto cuidadosamente alrededor del pecho de Inayá, el chal. Allí donde el río se encontraba con el océano, lo desdobló por última vez. Las olas lamieron la seda, desgarrando los hilos, quitando los puntos que contaban su historia. Pero antes de que el agua lo borrara todo, Inayá sonrió. Porque algunas historias no necesitan ser recordadas, solo necesitan ser vividas. Y ella, por fin, fue bordando el suyo con sus propios pasos, a lo lejos. La canoa se deslizaba silenciosamente sobre las aguas oscuras, atravesando la niebla que se elevaba desde donde el río desembocaba en el mar. El hombre de proa con las manos callosas por la sal y el esfuerzo, los guió a través de los manglares, donde las raíces retorcidas parecían dedos de ancianos que intentaban agarrar a quienes se atrevían a huir. Las otras dos mujeres, una con los ojos muy abiertos por el miedo, la otra con la boca cerrada en una oración silenciosa, se apretaron contra las tablas húmedas. Solo Inayá permaneció erguida, con el chal ahora deshecho en tiras que el viento llevaba como hilos sueltos de un destino apresuradamente cosido. Aquella noche no había luna, pero las estrellas, cuando aparecieron entre las nubes desgarradas, indicaron el camino. El hombre murmuró algo sobre corrientes y mareas, sobre el punto exacto donde debían girar hacia el este, donde las aguas del imperio no podían llegar. Inayá no escuchó. Su mirada estaba fija en el horizonte donde la oscuridad se fundía con la nada, y por un instante le pareció ver, no el vacío, sino una puerta entreabierta. Recordó la primera vez que vio el mar, siendo niña, cuando la llevaron encadenada al puerto. Lloró entonces no de dolor, sino de una extraña certeza, aquellas aguas contenían algo que algún día le pertenecería. Ahora, mientras la canoa se balanceaba bajo el peso de los sueños y del hambre, ella se tocó el pecho, donde ya no estaba la seda de su chal.
Pero la mancha, esa pequeña marca en la tela, como un ojo mirándola, todavía ardía en su memoria. De repente se dio cuenta de que no era un defecto. Fue una señal. Algo que la mujer había bordado allí hacía mucho tiempo, no por error, sino por elección propia. Un mensaje cosido entre los hilos: aquí también hay libertad. El hombre que iba delante levantó la mano y todos contuvieron la respiración. A lo lejos, entre las sombras de las dunas, una luz destellaba dos veces. No fue el incendio del campamento de un cazador de fugitivos. Era diferente, amarilla y parpadeante como una vela protegida por manos cuidadosas. Inaya sintió que su corazón latía más rápido. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que esa luz no era casualidad. Fue para ellos. Cuando la canoa se detuvo en la playa, una figura emergió de la oscuridad. Una mujer alta, envuelta en ropas ligeras que el viento hacía bailar como alas. Él no habló. Ella simplemente extendió las manos, y en ellas Inaya vio algo que la hizo temblar, una aguja de hueso y un ovillo de hilo azul, igual al que había usado para arreglar el mantón años antes. «Viniste», dijo la desconocida, y su voz era como el sonido de las olas rompiendo contra las conchas. Inaya no respondió. En cambio, se arrodilló en la arena y con dedos que no le temblaban, cogió la aguja. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de huir. Era cuestión de tejer, de coser su nombre en algo más grande que ella, más grande que el miedo. Mientras las otras dos mujeres y el hombre eran llevados a un refugio entre las dunas, ella se quedó allí bordando en el aire, como si el propio viento pudiera mantener sus puntos. Y cuando salió el sol, ya no había canoas en la playa. No había huellas. Solo el mar inmenso e indiferente y flotando entre las olas, un trozo de tela azul deshaciéndose lentamente, como si el mundo finalmente se liberara de los hilos que lo atan. El desconocido observó los dedos de Inaya, ágiles como los de un tejedor que ya hubiera cosido el cielo. Su rostro, marcado por cicatrices que brillaban a la luz del amanecer, no revelaba ninguna emoción, pero sus ojos, profundos como pozos de agua salada, revelaban algo que no era ni aprobación ni desaprobación, solo el peso de un conocimiento antiguo. «¿Sabes lo que estás haciendo?», murmuró la mujer, y sus palabras no fueron una pregunta, sino una comprensión que resonó en el silencio entre ellos. Inaya no levantó la vista. La aguja penetró la tela invisible del aire, tirando de hilos que solo ella podía ver. Cada punto era una promesa, un recuerdo, un nombre que no se podía borrar. El chal que reparó no estaba hecho de lana ni de seda, sino de algo más frágil y más resistente, la tela desgarrada entre lo que había sido y lo que aún podría ser. El desconocido se arrodilló a su lado y sus manos, ásperas como corteza de árbol, tocaron ligeramente el hombro de Inaya. No fue un gesto de consuelo, sino de complicidad. Las dos mujeres trabajaban ahora en silencio, una cosiendo lo visible y la otra lo invisible. Los hilos que Inaya sacó de la nada fueron los mismos que la desconocida había perdido años antes, cuando su propia hija desapareció entre las olas, arrastrada por un llamado que ninguna madre podía ignorar. «Volverán», dijo finalmente el desconocido. «Siempre regresan». Inaya no preguntó quién. «Lo sabías». Los que fueron arrastrados por el mar no murieron, simplemente se convirtieron en parte de su cadena, entretejidos en su memoria. Y ahora con cada puntada los retiraba, no como eran, sino como debían ser, libres de las ataduras que los unían a la tierra, pero no olvidados. Cuando terminó el trabajo, el chal ya no estaba roto. Flotó entre las manos de Inaya, ligero como la espuma, y sus bordes brillaban con una luz que no era la del sol. La desconocida se puso de pie, y por primera vez, su rostro se suavizó. «Ahora tú también eres tejedora», dijo. «Y eso no desaparece». Inaya guardó la aguja en su bolsillo, sintiendo su peso como una bendición. Cuando miró al mar, vio que las olas ya no estaban vacías. Entre la espuma se movían formas, siluetas que no eran ni humanas ni ninguna otra cosa, sino algo intermedio, como si el océano mismo respirara. Y entonces, como si hubieran estado esperando ese momento, las tres figuras que se habían llevado la noche anterior emergieron del agua. Sus cuerpos brillaban húmedos y sus ojos reflejaban la misma luz que ahora bailaba en los bordes del chal. No hablaron, pero no fue necesario. Inaya supo sin que se lo dijeran, que no habían sido salvado. Habían sido liberados. La desconocida sonrió, gesto raro y doloroso,
y tendió la mano al hombre, la primera de las mujeres, la segunda. Uno por uno, la tocaron y donde sus dedos se encontraron, hilos de luz se entrelazaron, como si el mundo finalmente estuviera siendo rehecho. Inaya permaneció sola en la playa, con el chal ahora intacto en sus manos. Sabía que no podía quedarme. Había otras lágrimas que reparar, otros nombres que tejer. Y así, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el horizonte, donde tierra y mar se encontraban en una línea que nunca fue realmente una frontera, sino solo una invitación a continuar. La danza de los hilos perdidos. El viento se llevó la sal del mar y el peso de los recuerdos que dejó Inaya. Cada paso sobre la arena húmeda era un adiós silencioso, pero también una promesa. El chal, ahora libre de las lágrimas que antes lo habían desfigurado, parecía respirar entre sus dedos, como si cada hilo contuviera una historia que finalmente pudiera contarse sin dolor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la extraña, la tejedora, como algunos la llamaban en los susurros de sus sueños, los había liberado. No era una salvación cualquiera, no como las que los hombres pedían a los dioses de la piedra y el fuego. Era algo más antiguo, más profundo, desatar nudos que nunca debieron haberse hecho. Los que se fueron con la tejedora no eran fantasmas ni sombras. Eran simplemente ellos mismos, por primera vez en siglos. Inaya sintió el llamado antes de verlo. Una vibración en el aire, como el zumbido de una cuerda de violín estirada a su máxima tensión. Siguió el instinto y se adentró en el bosque que bordeaba la playa, donde los troncos de los árboles estaban retorcidos como manos en oración. Allí, entre las raíces expuestas y la húmeda penumbra, encontró el siguiente mechón deshecho. Era un hombre encorvado con la espalda marcada por cicatrices que brillaban como plata líquida. No levantó la vista cuando Inaya se acercó, pero su voz, áspera como la corteza de un árbol, cortó el silencio. «También ves cosas que no deberían verse». No fue una pregunta. Inaya se arrodilló a su lado y le tendió el chal. Las cicatrices del hombre palpitaban, como si algo vivo intentara escapar de debajo de su piel. «Me cosieron con hilos que no eran míos», confesó. «Cada punto era un nombre que no me pertenecía. Cada nudo, una vida que no viví». Inaya no necesitó preguntar quiénes eran. Conocía bien a quienes creaban dolor en lugar de curar, quienes pensaban que desgarrar el alma de otro era lo mismo que crear. Con cuidado pasó los dedos por las marcas y el chal respondió, desplegándose como un mapa de caminos olvidados. Hilos de luz, los mismos que había visto en la playa, comenzaron a aparecer, delgados como telas de araña, conectando las heridas del hombre con algo más allá de él. «No es necesario que cargues con lo que no es tuyo», murmuró. El hombre estaba temblando. No por miedo, sino por alivio, ese temblor que se produce cuando finalmente se coloca algo muy pesado en el suelo. Los hilos luminosos envolvieron sus cicatrices, tirando, desatando. «No me dolió». Era como si, después de toda una vida usando una armadura con púas, alguien finalmente se la hubiera quitado pieza por pieza. Cuando terminó, el hombre respiró hondo, como si el aire fuera nuevo. Su espalda estaba lisa, sin marcas, pero no era la ausencia de cicatrices lo que lo hacía diferente. Era la forma en que sus ojos, antes opacos, ahora reflejaban la luz filtrada a través de las hojas, como si él también hubiera sido rehecho. «¿Y ahora?», preguntó con voz más clara. Inaya sonrió, un gesto que todavía le resultaba extraño, como si sus labios hubieran olvidado cómo moverse así. «Ahora camina». Él asintió como si esa respuesta fuera la única posible. Sin decir más, se dirigió hacia el claro, donde la luz del sol caía en columnas doradas. Inaya lo observó hasta que su silueta se fundió con la vegetación, luego recogió el chal y continuó. Los siguientes vinieron en grupos. Una mujer con cuerdas invisibles en las muñecas, que se estremecía cada vez que alguien se acercaba. Un niño que no hablaba, solo repetía en bucle las últimas palabras que escuchó antes de ser arrancado de su mundo. Una anciana cuyos ojos eran dos pozos secos, porque todas sus lágrimas habían sido recogidas por manos codiciosas. Inaya no los curó. Ese no fue su regalo. Simplemente lo deshizo, los nudos equivocados, las costuras forzadas, los hilos prestados que nunca deberían haberse tejido en la piel de otra persona. El chal fue su herramienta. Mente, sino también su testimonio. Cada vez que un hilo se soltaba, cada vez que un alma recuperaba su forma original, el tejido adquiría nuevos patrones, como si registrara, en seda y luz, cada liberación.
Hasta que una noche, cuando el cielo estaba tan estrellado que parecía un chal más, extendido por el mundo, Inayá sintió el llamado más fuerte. No fue un lamento ni un grito. Fue un silencio tan denso que dolió. Lo siguió hasta una cueva en la ladera de un acantilado, donde el mar golpeaba contra las rocas como un corazón impaciente. En el interior la oscuridad era casi absoluta, pero Inayá no tenía miedo. Sabía que allí, en el centro de ese vacío, estaba el origen de todo. La tejedora la estaba esperando. No estaba solo. A su alrededor, flotando como hojas al viento, estaban aquellos a quienes Inayá había liberado. No como espectros, no como recuerdos, sino como aquellos que finalmente han encontrado su lugar en el mundo. Le sonrieron y sus sonrisas estaban hechas de la misma luz que bailaba en los bordes del chal. Lo hiciste bien, dijo el tejedor. Su voz era como el sonido de hilos entrelazándose. Pero falta el último. Inayá se miró las manos. Solo entonces se dio cuenta, el chal, que antes estaba intacto, ahora tenía un único hilo suelto, ondeando como una pregunta sin respuesta. ¿Y? Preguntó aunque ya lo sabía. La tejedora extendió su mano e Inayá vio por primera vez que sus dedos eran traslúcidos, hechos de miles de hilos de luz, cada uno conectado a una historia, un nombre, una vida. Tú también fuiste tejido de lo que no era tuyo, dijo. Tus manos tienen las marcas de alguien que cosió heridas que no te pertenecían. Tu corazón sostiene los pesos de quienes no supieron soltarse. Inayá cerró los ojos. Recordó la primera vez que había sostenido el chal, roto y manchado de lágrimas. Recordó todas las veces que había pensado que salvar era lo mismo que encarcelar, que arreglar era lo mismo que poseer. El hilo suelto en sus manos latía, como si hubiera estado esperándola durante mucho tiempo. Con un suspiro ella lo soltó. No me dolió. No había lágrimas ni sangre. Simplemente un alivio tan profundo que pareció por un momento como si fuera a flotar. El hilo se elevó bailando, hasta unirse a los demás que rodeaban a la tejedora. Y entonces por primera vez Inayá vio su propio chal, no como un objeto, no como una herramienta, sino como realmente era, una parte de ella, tejida a partir de sus propios errores, sus propias elecciones, sus propias cicatrices curativas. La tejedora sonrió, y esta vez el gesto no fue doloroso. Estaba completo. Ya lo sabes, dijo. Nadie libera a los demás sin liberarse primero a sí mismo. Inayá miró a su alrededor. Los que la habían precedido saludaron, uno por uno antes de disolverse en la luz como gotas de rocío al sol. No eran fantasmas. No estaban perdidos. Eran simplemente libres. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en la playa. El chal, ahora ligero como una pluma, descansaba sobre sus hombros. El horizonte seguía llamándola, pero esta vez Inayá no caminaba hacia él por obligación, ni por una deuda invisible. Caminé porque quería. Y el mundo por fin, caminó con ella. La arena y el viento. El sol de la mañana calentó la piel de Inayá al pisar la arena húmeda, dejando huellas que la marea borraría en instantes. El chal, alguna vez pesado como una armadura de culpa, ahora bailaba en el viento, ligero como el recuerdo de un sueño que ya no necesitaba ser olvidado. Respiró hondo y sintió la sal en el aire, el olor a algas secas, el murmullo de las olas rompiendo en la orilla. Todo era igual y al mismo tiempo completamente diferente. No hubo prisa. No había un camino claro. Solo el horizonte amplio y generoso, esperándola sin exigencias. Inayá dobló las rodillas y dejó que sus dedos se hundieran en la arena. Finos granos fluían entre sus manos, como el tiempo que ya no intentaba retener. Recordó las palabras de la tejedora: nadie libera a los demás sin antes liberarse a sí mismo. Ahora lo entendí. No se trataba de cortar lazos, sino de aflojar los vínculos que le impedían verlos con claridad. Su madre, su padre, los amores que se fueron, los amigos que quedaron, todos eran hilos de una red más grande y finalmente había aprendido a no apretar demasiado a ninguno de ellos, ni siquiera a ella misma. Un movimiento hacia su izquierda llamó su atención. Una figura se acercó por la playa, con los pies descalzos hundiéndose ligeramente en la arena. Era Kael, el pescador que años atrás le había ofrecido un pescado asado cuando llegó al pueblo de camino. Primera vez, hambriento y desconfiado. Saludó e Inayá le devolvió el gesto sonriendo.
Pensé que te habías ido para siempre, dijo Kael deteniéndose a unos pasos de ella. Su rostro, marcado por el sol y el tiempo, tenía arrugas que contaban historias de tormentas y calmas. Los barcos hablaban de una mujer que caminó hasta el final de la playa y nunca regresó. Yo también pensé eso, respondió Inaya. Pero parece que el mar no quiso llevarme. Aún no. Kael se rió, un sonido profundo y cálido. El mar no se lleva a los que todavía tienen algo que hacer aquí. Miró las redes que llevaba, llenas de peces plateados que todavía luchaban. ¿Necesitas ayuda? Si quieres. Y así, sin decir más, trabajaron codo a codo, clasificando los peces, limpiando las escamas, arrojando los restos nuevamente al agua para alimentar a las gaviotas que gritaban sobre ellos. Era un ritmo simple, casi hipnótico. Inaya sintió que el peso del pasado se disolvía con cada movimiento, como si sus manos, al contacto del agua salada, estuvieran lavando no solo los peces, sino también las últimas sombras que aún insistían en aferrarse a ella. Cuando terminaron, Kael le ofreció un trozo de pan de maíz y un vaso de agua de coco. «Has cambiado», observó masticando lentamente. Antes sus ojos parecían buscar una salida. Ahora parecen ver lo que tienen justo delante. Inaya sonrió sintiendo el dulce sabor del agua en su lengua. Yo también lo creo. La reunión. Pasaron los días. Inaya no tenía prisa, pero tampoco se quedó quieta. Aprendió a tejer redes con las mujeres del pueblo, a reconocer las mareas por la posición de las estrellas, a cocinar platos que mezclaban los sabores del mar y la tierra. Por las noches se sentaba en la puerta de su pequeña cabaña de madera y paja, con paredes que dejaban pasar la brisa, y escuchaba las historias de sus mayores, que hablaban de espíritus del mar, de barcos que nunca regresaban, de amores que duraban más que la vida. Hasta que una tarde, mientras recogía conchas en la playa, vio una silueta familiar que se acercaba por el camino de arena. Mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo, sino por una extraña expectativa. Era Liran, el hombre que años atrás le había jurado amor eterno y luego se fue sin explicación. Su cabello era más corto, su barba más gris y sus ojos, esos ojos que alguna vez creyó conocer mejor que los de ella, estaban llenos de una quietud que no había existido antes. Se detuvo a unos pasos de distancia, como si temiera que ella desapareciera si se acercaba demasiado. Inaya, dijo con voz ronca. Escuché de una mujer que regresó del lugar donde nadie regresa. No lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Ella no respondió de inmediato. En cambio ella lo miró buscando no al hombre que había sido, sino al hombre que era ahora. No hubo ira. No hubo ningún anhelo doloroso. Quizás había una silenciosa curiosidad. Tú también has cambiado, comentó finalmente. Liran bajó la cabeza, como reconociendo la verdad en esa observación. Fui un cobarde, admitió. Me fui porque no sabía cómo quedarme. No sabía cómo llevar lo que tú llevabas. ¿Y ahora? Preguntó sin acusaciones. Ahora sé que se suponía que no debía llevar nada tuyo. Ni tú ni el mío. Respiró hondo. Pero me gustaría saber si todavía hay lugar para mí aquí. No como antes. Simplemente como alguien que cometió un error y quiere, si se lo permites, hacer algo diferente. Inaya miró hacia el mar, donde las olas rompían en espuma blanca. Recordó cómo un día había creído que el amor era una deuda, algo que había que pagar con lealtad ciega o con sufrimiento. Ahora sabía que el amor, cuando era verdadero, era como la marea, iba y venía, pero el océano nunca dejaba de ser océano. Hay espacio, dijo finalmente. Pero no como imaginas. No como devolución. Para empezar. Liran sonrió, y era una sonrisa cansada pero sincera. Esto es más de lo que merezco. La danza de las mareas. Los meses se convirtieron en estaciones. Inaya ya no era la mujer que llegaba a esa playa como una sombra, y el pueblo ya no era un refugio temporal. Ella se había convertido en parte de él, como las conchas en la arena, como los árboles que resisten el viento. Kael le enseñó a navegar en pequeñas embarcaciones y juntos exploraron bahías escondidas donde el agua era tan clara que se podían ver peces nadando entre los corales. Liran, a su vez, ayudó a reconstruir la escuela del pueblo, donde los niños aprendieron a leer y contar cuentos. A veces por la noche se sentaban alrededor del fuego y él tocaba la flauta.
y hueso que había traído de sus viajes, mientras Inaya cantaba canciones que le había enseñado su madre. Pero no todo fue paz. Hubo tormentas que amenazaron con arrasar hogares, enfermedades que se cobraron a los más frágiles, discusiones que dividieron a la comunidad. Inaya aprendió que la libertad no es la ausencia del dolor, sino la capacidad de afrontarlo sin derrumbarse. Cuando la hija de Kael enfermó de fiebre alta, ella fue quien fue al bosque a buscar las hierbas que la curaran. Cuando 2 pescadores se perdieron en el mar, fue ella quien organizó la búsqueda, sin desistir hasta que sus cuerpos fueron encontrados y enterrados con honores. Y una mañana de verano, cuando el sol salía dorado y el mar estaba tan tranquilo que parecía un espejo, Inaya se despertó con una certeza que no necesitaba palabras. Fue a la playa, donde Liran ya la estaba esperando, como si lo supiera. «Te vas», dijo, no como una pregunta sino como un hecho. Inaya asintió. «No para siempre. Pero necesito irme». «¿A dónde?» Ella sonrió, mirando al horizonte. «Donde me lleve el viento». Liran no intentó tomarle la mano. No hizo ninguna promesa. Él simplemente asintió y sus ojos brillaron con algo que podría haber sido triste, pero no lo era. «Vuelve cuando quieras. La puerta estará abierta». Y así, con su chal ya descolorido por el sol y la sal echado sobre los hombros, Inaya comenzó a caminar por la playa, hacia el lugar donde la tierra se encuentra con el mar. No hubo prisa. No hubo miedo. Solo existía el camino y finalmente era libre de seguirlo. Esta vez, cuando miró hacia atrás, no vio sombras. Solo soy huellas en la arena, risas en el viento y el brillo de un fuego que seguiría ardiendo incluso en tu ausencia. Porque algunas cosas no es necesario llevarlas encima para recordarlas. Y algunas partidas son en realidad solo otra forma de quedarse.